Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Pasamos a una segunda entrevista, no menos interesante, con el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, que nos acompaña en este día. Bienvenido, Joel. Muy buenos días, un placer estar con ustedes en este día. Y bueno, pues presto para discutir sobre los distintos temas. Bueno, el tema de moda son las tierras raras. Entonces, se han estado escuchando diferentes versiones. ¿Qué es lo cierto? ¿Cuál es la ruta del Estado Dominicano respecto a las tierras raras? ¿Qué es lo que se va a hacer? Que no nos pase como Charco Largo, que creíamos que había petróleo y el pobre presidente Guzmán hasta lo anunció y todo eso. Sí, aquella frase de hay petróleo en Charco Largo. Bueno, y había, lo que pasa es que era poquito. En este caso, realmente hemos querido ser muy explícitos en la explicación para que obviamente las expectativas sean las adecuadas y las correctas de acuerdo al tiempo y en el momento que nos encontramos del proceso. En estos momentos, el gobierno está en un proceso de exploración. ¿Qué significa eso? El primer objetivo debe ser determinar la cantidad de recursos que están en el subsuelo obviamente, de tierras raras. En este momento, ya por los sondeos que se han realizado y las llamadas calicatas que se han colocado, permiten o han permitido inferir potenciales valores, que fue a lo que el presidente se refirió. Los 100 millones de toneladas que el presidente se refirió es un valor inferido y además de esto es un valor bruto. Y ahora voy a explicar pues cómo va pasando este proceso. Obviamente, en el segundo trimestre de este año, nosotros podremos determinar lo que son los recursos, es decir, una vez luego de analizadas todas las muestras que ya tenemos y obviamente habiendo hecho los sondeos del lugar. Al estimar los recursos, nosotros podemos decir con certeza la cantidad de tierras raras que hay en el subsuelo. Ahora bien, ¿qué sucede? Las tierras raras son una cantidad diferente de elementos. No todos los elementos son iguales y no todos los elementos tienen el mismo valor. Entonces viene una segunda etapa que es la llamada mineralogía, que determinada las cantidades potenciales de toneladas que hay de material, hace la clasificación de ese material. Y eso permite, unido a un estudio de prefactibilidad, entonces poder decir el valor económico que encierra la potencialidad de tierras raras, y entonces con ese valor económico tú puedes decir o puedes determinar la prefactibilidad o la factibilidad de las tierras raras. Eso debe suceder hacia mediados del 2026, es decir, a mediados del 2026 ya se podrá realizar en lo que se llama la determinación de reservas. Con una determinación de reservas certificada por las entidades que supervisan estos procesos, utilizando todos los procedimientos internacionales que hay en lo referente a la exploración y a la determinación de reservas, entonces tú tienes un activo bancable que puedes perfectamente iniciar entonces ya la construcción de una planta, si vas a procesar, y ya tienes un valor neto también, porque obviamente el valor neto es ya el valor condensado de las tierras raras. Eso te lo permite hacer la determinación de reserva. O sea que con eso quiero aclarar los temas del proceso, porque he escuchado diferentes comentarios referente al tema, pero la verdad es que tal vez no se tiene toda la información. Joel, pero sin embargo hubo un elemento nuevo en esto de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos y cuando se trató este tema, porque bueno, de tierras raras ya se había mencionado, se había hablado que aquí hay yacimientos y eso, pero en ese momento el ministro dijo, el secretario de Estado dijo que miembros del ejército de los Estados Unidos estaban trabajando en ese proceso de exploración. Y uno se pregunta en qué momento, si es que lo hubo,
algún tipo de acuerdo entre la República Dominicana y Estados Unidos para permitir que esas exploraciones las estuvieran haciendo miembros del ejército, que fue lo que dijo el secretario de Estado, no sé si se equivocó. No, quizá hago la aclaración. El secretario de Estado se refirió al cuerpo de ingenieros del ejército. Es verdad que son militares, pero es el cuerpo del ejército, el cuerpo de ingenieros, que son de los mejores geólogos que hay en el mundo. Nosotros hemos buscado la ayuda de ese grupo de geólogos, no por militares, sino porque son geólogos que tienen amplia experiencia en el mundo apoyando estos procesos. No hay un elemento político detrás de eso, sino, y nosotros como gobierno los hemos contratado a ellos, nosotros no hemos hecho ningún acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Y eso es lo que nos ha permitido acelerar el proceso de exploración al grado que lo que posiblemente toma 5 años realizar, pues nosotros lo hemos podido hacer en 1 año. Pero se lo pregunto brevemente, porque en materia minera, generalmente, la empresa o el órgano que se encarga del proceso de exploración en términos adjudicatarios, casi siempre tiene como condición que si aparece algo, la explotación le corresponde también a esa empresa. Entonces, por eso le pregunto si hay alguna condición contractual con eso. No, para nada. Ellos han sido contratados como asesores para acelerar el proceso. La diferencia del caso de la tierra rara es que lo está haciendo directamente el gobierno dominicano. De hecho, el presidente, por un decreto, determinó la constitución de una empresa llamada Eso fue el año pasado, a mediados del año pasado. Correcto. Esa va a ser la empresa dominicana de capital estatal que se encargará de administrar todo el proceso. Claro, eventualmente Emidón podrá llegar a algún acuerdo con algún ente privado si así se requiriera. Pero eso es un proceso posterior. Hasta ahora, todo el proceso de exploración, aunque estoy de acuerdo contigo, lo que tú dices que se ha estilado es que desde el mismo proceso de exploración, pues un ente privado entra y hace todo el proceso. Aquí no ha sido así. En este caso, el gobierno ha asumido la exploración. Sí, perdón, esa entidad, Emidón, ¿es estatal? Es estatal. Estatal, totalmente. 100% ¿Qué estatal. quiere decir? Digo, especulando, yo diría que quiere decir... Es una empresa pública. Energía mina o exploración minera dominicana. Sí, ¿eso es lo que quiere decir? Sí. Exploración minera dominicana. Sí. Ya, Yolanda, excúsame. No, está bien. Usted viene del sector turismo originalmente. Correcto. El lugar donde se encuentra o donde hay indicios de que exista tierras raras, se habla de que es por los lados de Pedernales, Así por ahí. es. Y Pedernales es una de las provincias que desde el punto de vista turístico el gobierno ha estado tratando de impulsar. Hay personas que tienen algunos, no sé, tienen sus cuidados con el tema medioambiental y tienen el recelo de que pueda haber afectación al medio ambiente y otros de que pueda haber afectación al turismo y a la explotación turística. ¿Cómo se extraen las tierras raras? ¿Dónde están? Y si puede haber afectación de uno u otro sector. Miren, por eso es bueno hablar con cifras para que la gente pueda entender. La Reserva Ávila, que es donde están o donde se está haciendo la exploración de estos yacimientos, en la Sierra de Bauruco, está a unos 35, 40, o sea, los yacimientos están a 35 y 40 kilómetros de Pedernales. Es decir, es una distancia bastante amplia. Es como del Parque Independencia a más allá del aeropuerto, casi a Boca Chica. Entonces, un poco para que la gente entienda la distancia que hay entre Pedernales y Cabo Rojo está más allá todavía. Estamos hablando de Pedernales. Sí, perdón. Eso es camino a Pelempito, al hoyo de Pelempito, antes de llegar. Correcto. Y como usted dice, kilómetros y Sí, kilómetros son súper entre lejos. 35 y 40 kilómetros. Sí. Están estos yacimientos. Y lo otro es que la minería de tierra rara es diferente. Por eso se habla de
de toneladas brutas y toneladas netas. ¿Qué es lo que pasa? Es un valor, las tierras raras son un elemento concentrado. Es decir, tú mueves menores cantidades, tú haces minería con menor tonelaje. Obviamente, la particularidad de las tierras raras es que tienen un valor muy alto. Y obviamente eso, las bajas cantidades, pues obviamente se compensan con los altos valores. Esa es precisamente la escasa cantidad de material que hay en el mundo y su gran utilidad, sobre todo para todas las nuevas tecnologías de todo tipo. Prácticamente el mundo o la forma de vivir moderna no será posible sin la tierra rara. Bueno, prácticamente. Entonces, todo eso hace atractivas las tierras raras. Joel, bueno, cambiando un poquito de tema, el caso de Barrio Pueblo Viejo, tiene que construir una presa de cola. Ahora ha reducido sus niveles de producción en momentos en que el oro incluso tiene precios récord en el mercado internacional, lo que indica que deberíamos estar moliendo más oro. Pero hay una situación de traslado de una comunidad hacia otra localidad para poder construir esa presa de cola. Aparentemente Barry no puede hacer eso sola, tiene que hacerlo acompañada del Estado. Y el Estado no sé si está consciente de situaciones que se han dado ahí que aparentemente no son de abuso de parte de la minera, sino que aparentemente hay algunos terratenientes que quieren más dinero del que le corresponde. ¿Qué intervención ha tenido el Ministerio de Energía y Minas en esto? ¿Y qué se va a hacer a los fines de hacer realidad esta presa de cola? Porque de todas maneras la empresa tiene que seguir operando, a menos que se quiera Bien, detener. mira, desde que yo llegué al ministerio en agosto, pues obviamente me percaté de la situación. El ministerio comenzó a involucrarse o aceleró su proceso de involucramiento en la situación. Y quizá lo primero que yo debo decir, porque obviamente existe la percepción hacia afuera que no se han logrado importantes acuerdos. Y volvemos de nuevo, me permito hablar de números, porque yo a través de los números puedo explicar pues un poco mejor la situación. Miren, ¿cuáles son las diferencias? Pues vamos a entender cuáles son las diferencias. Las diferencias que hay están relacionadas con el valor de los productos, porque es un reasentamiento que no es simplemente poner viviendas a las personas, sino que se le van a entregar terrenos para cultivo y se le van a pagar los cultivos que tienen. Entonces, ¿qué pasa? Las diferencias, ¿dónde están? La primera es la típica diferencia en un reasentamiento. No voy a juzgar aquí quién tiene o qué sucede, pero eso es normal en un proceso de reasentamiento. ¿Cuál es? Que se hace un censo, se determinan las familias que se van a mover y en el momento de la realidad aparecen más familias de las que el censo dice. Vamos a dar el beneficio de la duda aquí, vamos a decir que en algunos casos pueden ser personas que se hayan metido, pero también vamos a decir que pueden haber casos de personas que no fueron debidamente censadas, para no juzgar. Pero esa diferencia se genera. Se han definido el reasentamiento de 653 familias al momento. Y había una diferencia de 119. De esas 119 familias se resolvieron 18, perdón, 101, quedando 18 por definir. Esas 18 son una diferencia. Luego entonces está el del valor de los productos. De los 81 productos, 71 ya tienen definidos los precios. Hay 10 en los cuales hay una diferencia. Ahora bien, así como digo una cosa, digo la otra, porque me gusta ser razonable. Dentro de los 10 productos que están por definir, está el más importante, que en ese caso de esa zona es el cacao. Entonces, esos son los temas que han generado las diferencias entre los comunitarios que válidamente van siempre a buscar que se le pague lo máximo. Bueno, están calculando el valor que produciría esos sembradíos de cacao en tiempos en que los precios internacionales están por las nubes. Y las fórmulas están ahí definidas, lo que hay diferencia es en cuanto al valor.
Y obviamente la empresa que también está diciendo, bueno, tratando de hacer un valor justo. Esa diferencia se deberían resolver. Pero el ministerio ha estado apoyando, el ministerio ayudó en el proceso de todos esos acuerdos que se lograron y yo mismo llamé al diálogo cuando se dio la situación en la comunidad, que no tuvo que ver con el proceso de reasentamiento directamente, sino que tuvo que ver con el hecho de que, se estaba bloqueando el libre tránsito. Vía, sí. Y eso obviamente generó el lamentable hecho de aquel día. Yo sigo confiado en que se puede lograr un acuerdo. Lo principal que hay que decir es que los comunitarios quieren el reasentamiento. Obviamente hay un valor, hay un tema sentimental que hay que tomar en cuenta. Esas personas muchos de ellos tienen muchos años viviendo allí y obviamente hay que buscar hacer el acuerdo. Está claro también hay que entender en estos procesos, siempre se trata de pescar en ríos revueltos, siempre va a aparecer el que quiera especular, siempre va a aparecer el que quiera politizar el tema, porque eso es una realidad, y echarle llama y llevar el tema más allá de la discusión de reasentamiento. Y es verdad que esos son elementos adicionales que entran en juego, que crean o dificultan el proceso, y es lo que ha ido dificultando el proceso. Pero yo sigo confiado en que podremos llegar a un acuerdo. Pero hay de todo hay de todo en estas situaciones. Hay hasta el concepto, bueno, es una minera, eso hay que... Y cuenta con la minera, con todos los permisos, por ejemplo, para la presa. Sí. Tiene todo. Están los permisos y cumple con su procedimiento ambiental, aunque el Ministerio de Medio Ambiente tiene que siempre mantener un seguimiento. Yo también quiero dar otro dato, señores. No es la primera presa de cola que aquí se hace. Aquí hay han habido otras 4 presas de cola y ustedes nunca han escuchado un problema que se genere con las presas de cola. Obviamente hay que seguir los estándares internacionales, hay que seguir los procedimientos y hay que definitivamente hay que tomar en cuenta, porque quiero ser razonable en mi comentario. Sí es verdad, y yo mismo lo he comentado, que desde el punto de vista, si nosotros queremos seguir impulsando la minería, lo cual le da grandes aportes al país, tenemos nosotros que hacer un mejor esfuerzo en que las comunidades aledañas a las zonas mineras se vean más beneficiadas todavía. Es verdad que hay una derrama económica importante, pero usted tiene que mostrar esas comunidades como ejemplo. Y obviamente eso es un reto y hay algunas ideas que nosotros queremos impulsar desde el Ministerio de Energía y Minas para mejorar esa situación. Mire, pero la parte de energía, la minería está tan de moda que como que la parte de energía no se está tratando tanto con usted. Vamos a ver. Y entonces uno, viendo las quejas por los apagones, que obviamente eso corresponde a un área de distribución, sobre todas las cosas, nos preguntamos cómo está el tema de la generación, de buscar nuevas energías. ¿En qué está ocupándose en esa parte el ministerio? Porque pareciera que la minería se está llevando todo el tiempo. Bueno, la verdad es que no, la verdad es que estamos constantemente involucrados en el área de energía. De hecho, presidimos el gabinete eléctrico, eso también hay que mencionarlo. Y en cuanto a la generación, yo debo decir que el futuro dominicano es muy promisorio. Pero el presente está bien ocurrido. No, lo que pasa es que hay que entender hay que entender qué es lo que está pasando y no tiene que ver realmente con un tema de generación. Claro. Es un tema de que se está administrando una oferta todavía a niveles superiores al pasado. Lo que pasa es que, hay que decirlo, la población se acostumbró a recibir importantes porcentajes de energía. Pero lo que se está administrando una oferta para combatir no un problema de generación, sino una situación financiera que tienen las distribuidoras y que obviamente están trabajando. Sobre eso debo decir, señores,
la administración de la oferta son medidas coyunturales y de corto plazo, no se puede mantener en el tiempo, pero claramente hay que enviar una señal a la población de que hay que comenzar a pagar la energía. Porque si usted recibe la energía sin pagarla, pues obviamente porque usted la va a pagar. Entonces, ese... Pero ¿y el que paga y no la recibe? Bueno, es que se ha administrado en horarios diurnos, no hay cortes los fines de semana, y también sobre los circuitos que tienen altos niveles de pérdida. A veces se puede confundir con un corte que pueda haber por razones técnicas. Claramente, cuando usted anuncia, porque esto es nuevo, claro, primera vez que aquí se anuncia lo que se va a hacer desde ese punto de vista y que se dice que se va a administrar la oferta, eso no es nuevo, es la primera vez que transparentemente se dice. Obviamente, todos los cortes que puedan haber, que muchos de ellos tienen más que ver con razones técnicas, pues obviamente se le adjudican al programa. Y yo tengo que reconocer, eso ha sido un reto que definitivamente tiene el programa. Pero para responder tu pregunta, déjenme decirle lo siguiente. La cantidad de energía que se produce en el país, un poco para que nosotros entendamos lo que ha sucedido con el sector energético, ha pasado de algo más de 12.000 gigas en el 2012 a prácticamente 24.000 gigas. O sea, casi duplicado. Se ha casi duplicado en un periodo de 12 años. Y la realidad es que el incremento en la oferta energética ha respondido a esa duplicación que ha habido. Pero ha habido también, se ha creado un escenario en donde la inversión en generación está siendo, pues obviamente también atractiva y está creciendo. A ti que te gustan estos datos, que casi no se menciona, yo no sé por qué. En los últimos 2 años, el sector eléctrico ha sido el segundo principal receptor de inversión extranjera en la República Dominicana. Solamente superado por mi querido sector turístico. Con una diferencia en el año, porque todavía están por salir las cifras del 2024, con una diferencia de 40 millones de dólares solamente. Es decir, los últimos 2 años el sector eléctrico ha recibido más de 1.000 millones de dólares en inversión extranjera. Es decir, ha pasado, no es solamente un tema sino a ser un aportante importante a la estabilidad económica de la República Dominicana. Pero para completar la idea, en los próximos 4 años vas a ver un incremento en la generación en lo que es generación térmica de 2.179 megavatios. Hay importantes proyectos, principalmente de gas, que van a incrementar la oferta de manera importante en la República Dominicana. Y a eso le sumamos lo que ha sucedido con las energías renovables, que en el 2020 eran 600 megavatios, casi 600 megavatios. Pasó a 1.300 megavatios, estoy dando cifras generales, en el 2024. Y si sumamos los 17 proyectos que están en desarrollo por más de 1.000 megavatios y sumados a otros tantos que están en solicitud de permisología, claramente vamos a volver a duplicar la cantidad de energía renovable en el país en el 2028. El pasado sábado surgió un hecho que vale la pena resaltar. Y en un momento dado, a las 1:38 de la tarde del sábado, por primera vez en la historia dominicana, en ese momento la generación de renovable sobrepasó a la generación térmica. ¡Wow! Es decir, en un momento dado, este país se estaba nutriendo de más del 50% de su energía, perdón, por medio de energías renovables. Es verdad que en un punto en el tiempo, pero eso nos da una idea de hacia dónde vamos en materia de generación, sí siempre haciendo la salvedad de que se requieren seguir haciendo las adaptaciones técnicas para poder administrar un sistema que dependa más de renovables.
porque obviamente hay que controlar frecuencia, el organismo coordinador tiene que hacer un mayor trabajo, porque para que la gente lo entienda, está entrando gente con diferentes zapatos. Sí. Y eso requiere mayor coordinación. Sí, señor ministro, tenemos que irnos, pero siempre hay inquietud alrededor de la explotación minera en restauración, porque compromete ríos, Haití, República Dominicana, en esa zona fronteriza, y también el tema de San Juan Romero. De la mina Romero, brevemente, sí. brevemente. Y por aquí, en el estudio, alguien quiere saber si República Dominicana se va a beneficiar, sí o no, de los precios altos del oro. Bueno, pues para ir rápidamente, Sí. yo soy de los que creo que la minería y el medio ambiente pueden perfectamente convivir. Las tecnologías han cambiado de una manera importante. Nosotros no podemos seguir pensando en la minería de hace 20 años, la minería de hace 15 años. Todo eso ha cambiado al igual que lo ha hecho la tecnología. Ahora bien, sí es un prerequisito que la parte ambiental esté cubierta. Por eso lo primero o lo más importante es que los estudios ambientales se realicen y eso podrá determinar verdaderamente si se pueden realizar el proyecto o no. El presidente y nosotros hemos sido bastante enfáticos en el hecho de que obviamente preservar el medio ambiente es una prioridad para el país, pero también creemos de que existe la forma de generar una minería responsable, una minería sostenible, y no solamente en el área ambiental, sino me refiero a los temas de las comunidades, y nosotros vamos claramente en esa dirección. Sobre los precios del oro, bueno, es verdad que la forma de lograr eso es precisamente que el proyecto de la presa de Cola vaya avanzando, que permita volver a incrementar la producción de las 500,000 onzas Troy que se están manejando en estos momentos, a volver a escalar los valores de 800,000 y 900,000 onzas Troy. Eso nos permitirá, pues claramente, aprovechar lo que es los precios altos del oro, mencionando, para terminar la idea, que la minería, ¿por qué es importante para la economía dominicana? Porque es contracíclica. ¿Qué significa contracíclico? Contracíclico significa que ¿qué pasa con los precios? ¿Cuándo suben los precios del oro? Cuando hay incertidumbre en otros elementos de la economía. Por lo tanto, tú tienes una diversificación de tu economía cuando las otras cosas pueden ir en baja por la incertidumbre mundial. Tú tienes un producto que sube de precio cuando hay mayor incertidumbre. Eso lo vivió este país durante la pandemia. Sí. Durante la pandemia, esos programas de fase que aplicaron los dos gobiernos, obviamente estuvieron claramente sustentados por los ingresos fiscales de la minería. Pero en todo caso, brevemente, no hay fecha para lo de Romero y la posibilidad de que esto se desarrolle. Hay que avanzar con los estudios medioambientales y los estudios medioambientales deben determinar la posibilidad de ejecutar los proyectos. Gracias a Joel Santos, ministro de Energía y Minas, por haber estado con nosotros aquí en El Despertador en esta interesante entrevista, hablando de minería y de la energía eléctrica que nos toca a todos. Pero antes de irnos a la pausa, vamos a pasar con Sandy Cuevas, que lo tenemos en el Ministerio de Industria y Comercio, sí, en la parte frontal del Ministerio de Industria y Comercio, que está una protesta precisamente